Tengan un muy buen día. Vamos hoy a la clase de química de décimo grado. Habíamos hablado de varias generalidades que ustedes tienen que haber visto en ciencias naturales en las clases de ciclo común, ¿no? Como por ejemplo las conversiones de fórmula, va de una unidad a otra, y saber de el sistema inglés y también el sistema internacional, ¿no? Que son las dos sistemas de unidades de medida. Vamos a decir que las unidades son importantes porque es una unidad que indica qué estándar se va a usar, ¿va? Para medir cierta cantidad, ¿ok? ¿Con qué patrón yo voy a medir eso? ¿Con respecto a qué yo voy a medir eso? Desde el principio de la civilización, las unidades fueron muy importantes porque, por ejemplo, si habían comerciantes que querían vender o intercambiar por medio de trueque productos, digamos, oro por otro producto que ellos necesitaban unidades que fueran iguales, aun cuando los productos fueran diferentes, ¿no? También se utiliza bastante en el sentido de cuando hacemos cuestiones para los científicos, ¿va? Para la tecnología, porque se necesita un patrón que sea de referencia para estandarizar, ¿verdad? Estandarizar todas las unidades que pueden haber. Entonces decimos que existen dos sistemas que son adoptados en el mundo, que está el sistema inglés, que es el que se utiliza en Estados Unidos, y está el sistema internacional, que es el que se utiliza en el resto de países del mundo. En el sistema métrico o internacional, las unidades básicas de medidas son para la unidad de longitud, son el kilogramo, para la unidad de tiempo es el segundo, para la longitud sería el metro y para la temperatura serían los grados Kelvin. Aquí en este punto, cuando menciono grados Kelvin, también hay otro punto importante que usted tiene que haber sabido hacer cuando estaba en ciclo común, que era cómo hacer conversiones con las fórmulas de temperatura. Usted sabe que la temperatura también se puede medir aparte de grados Kelvin, que es la unidad básica del sistema internacional, tenemos que también usted puede hacer mediciones en grados Celsius y en grados Fahrenheit y convertir de unas unidades a las otras, ¿va? Por medio de fórmulas. Yo les había dado una guía de conversiones, ¿va? Para que ustedes practicaran. Vamos a ver si las pedimos en esta semana o las evaluamos para el día de la prueba, ¿va? Que sería de conversiones de unidades, ¿va? Que sería lo que usted tiene que hacer. Entonces, aparte de todas esas generalidades que tenemos, que usted tiene que saber, ¿va? Como de cifras significativas, notación científica y sobre todo conversión de unidades, aparte hay un punto básico que usted necesita conocer, ¿va? Que es la definición de densidad, ¿va? Vamos a definir qué es densidad. Entonces vamos a decir que la densidad se define como la cantidad de materia presente en un volumen dado de una sustancia. Por ejemplo, tal vez a ustedes cuando estaban en la escuela, tal vez les dijeron, va a modo de broma, que pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Entonces siempre se quedaba pensando usted, no puede ser que los dos pesen lo mismo, pero si pesaban lo mismo. Ahí es donde usted pone como definición no tanto la masa, sino que la densidad de lo que piensa en la cantidad, porque usted va a necesitar una cantidad más grande de plumas para hacer 1 kilo de plomo, que tal vez sea en una densidad, en una pequeña proporción comparado con las plumas. Entonces, a eso se refiere la densidad, ¿va? Eso, y se pensaba en términos de densidad y no en términos de masa. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo medimos la densidad? Voy a hacer un ejemplo. Un muchacho fue a comprar una medalla o un medallón que vendían en el mercado y que le decían que era de platino, pero él tenía sus dudas, ¿va? A ver si era de plata, porque la plata era más barata y a él, si en realidad era de plata, no lo iban a estafar, porque él iba a pagar de más. Entonces, el tendero le dijo, no, llévesela,
pruébela y si no le parece yo le voy a devolver el dinero. Entonces vino el muchacho y se fue para un laboratorio de química para hacer cálculos necesarios. Midió su masa en una balanza y vio que la masa del medallón era de 55.64 gramos. Después de eso, él sacó una probeta graduada y sacó un determinado volumen de agua. El primer volumen de agua era de 75.2 mililitros. ¿Verdad? Y luego puso el medallón dentro de la probeta y en el principio de Arquímedes dice eso, ¿verdad? Que el peso de el peso de un objeto es igual, si usted lo sumerge, al volumen que se desplaza. Entonces lo que subió después del segundo volumen, cuando él metió la medalla dentro de la probeta, ya medía 77.8. Este fue el volumen 1, este es el volumen 2. Entonces medía 77.8 mililitros. Ahora, él tenía también su tabla, existen tablas ya dadas, ¿va? Con densidades para cada material, ¿va? Entonces él había investigado que la densidad del platino, vamos a definir densidad con esa letra griega que se llama Rho, no es pega, vamos a decir que Rho del plomo, del platino, perdón, era del platino. Entonces es de 21.4 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de la plata es de 10.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo él va a saber si era platino o si era plata? Entonces él hizo las mediciones y en realidad el volumen del objeto es el volumen que se desplazó. Entonces él tiene que hacer la diferencia entre los dos. Ese es el volumen del objeto. Vamos a decir que sería 77.8 mililitros menos 75.2 mililitros. Entonces vamos a ver ahí, al hacer la resta, nos queda que el volumen del medallón es de 2.6 ml. Ahora dice usted, pero ¿cómo voy a sacar centímetros cúbicos y ml? Los mililitros es lo mismo que los centímetros cúbicos. Es lo mismo que en una jeringa también, cuando le dicen 3cc, esos son ml también. Entonces, ya tiene la masa del objeto y tiene el volumen del objeto. Entonces utiliza la fórmula que le dice que la densidad de un objeto, vamos a dejar esta masa ahí, entonces vamos a decir que la densidad del medallón era la masa entre el volumen. Y ya dijimos que los ml eran lo mismo que los cc. Entonces vamos a decir que es de, hacemos la división y nos sale que la densidad del medallón es de 21 gramos por centímetro cúbico. Ahora, comparando con las densidades, entonces tenemos que sí, en realidad, el medallón era de platino. Entonces no lo tuvo que devolver ni nada, sino que se quedó con él. Que pareció una ganga. Entonces hay varias aplicaciones así de la fórmula de densidad. Aparte que usted puede encontrar, le pueden dar la densidad del objeto y usted puede encontrar la masa, o le piden encontrar el volumen, dándole la densidad y todo lo demás. Vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a decir, ejemplo 2. Tenemos que un cubo de plomo mide 3 centímetros por lado. Entonces tiene una masa de 308 gramos. Y calcule, le dice, la densidad. En gramos por centímetro cúbico. Entonces vamos a ver, ahí le dice, entonces estamos hablando de un cubo
Entonces, para sacar, ya sabe que un cubo tiene la característica de que todos sus lados miden lo mismo. En este caso, mide 3 centímetros de cada lado. Entonces, para sacar el volumen de un objeto, va a medir 3 dimensiones, ¿no? O sea, si usted recuerda, para medir una sola dimensión, la longitud o en el eje Y, si estamos hablando de un objeto que es un poste o algo así, pero siempre es longitud. Ahora, si usted habla de áreas, ya de un cuadrado, de un círculo, entonces usted ya mide 2 dimensiones, ¿verdad? Por eso las unidades del área son centímetros cuadrados. Ahora, al hablar de volumen o de centímetros cúbicos, multiplicamos las 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y también profundidad. En este caso, como es un cubo, es mucho más fácil. Entonces vamos a decir que el volumen va a ser igual a 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Entonces esto me va a dar 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27 centímetros cúbicos. Ahora solamente utilizamos la fórmula de la densidad. Sería, vamos a decir que la densidad del cubo es igual a la masa, que es 308 gramos, sobre el volumen, que es 27 centímetros cúbicos. Como a mí me dicen que yo tengo que representar esa densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, ya no tengo que hacer ninguna conversión, ya lo tengo exactamente en las unidades dadas. Simplemente hago la división y me sale 11.4 gramos por centímetros cúbicos. Vamos a ver un problema que me esté pidiendo otra cosa que no sea la densidad, ¿verdad? Tan directamente. Yo les voy a mandar una tabla donde están las densidades de sustancias más comunes, ¿va? Para que usted la tenga a mano también para cualquier otro problema. Y también les voy a mandar una guía de ejercicios para que utilice con la densidad. Entonces vamos a hacer un último ejercicio y mañana, en trabajo en clase, yo les voy a mandar ejercicios acerca de densidad. Entonces vamos a decir, ejemplo 3. Vamos a decir, si me dan la densidad, ¿va? Entonces decimos ejemplo 3. Entonces vamos a decir un cuerpo. Y ahí es donde utiliza la tabla, ¿va? Entonces decimos un cuerpo de cobre tiene una masa de 400 gramos. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? Ahora, aquí solo me están dando un dato, pero yo tengo la tabla, ¿verdad? Entonces, en esa tabla usted la puede utilizar para encontrar la densidad dependiendo de qué material esté hecho el objeto. Entonces, como decimos que es cobre, buscamos ahí en la densidad del cobre. Entonces, vamos a ver que dice que es de 8.96. Entonces, sacamos de la tabla la densidad del cobre y vamos a decir que es 8.96 gramos por centímetro cúbico. Entonces simplemente de la fórmula de la densidad vamos a despejar, ¿va? Decimos que es masa entre volumen. Y me está preguntando por el volumen de ese cuerpo. Entonces yo voy a hacer el despeje. Entonces me quedaría como que el volumen es igual a masa entre densidad. Entonces yo voy a sacar el volumen y me da que la masa son 400 gramos. Y la densidad es 8.96 gramos por centímetro cúbico. Aquí se me cancelan los gramos y el volumen me quedaría, entonces voy a dividir eso, 400 entre 8.96. Entonces me da 44.64 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del objeto. Entonces mañana van a hacer estos ejercicios, van a hacer estos ejercicios para el día miércoles, que también vamos a tener, creo que la reunión de Meet, para ver si tienen alguna duda, y si no, se evaluaría el jueves, ¿va? Lo mismo con las clases de matemática y de física elemental. Entonces se van a quedar ahí como trabajo en clase, se les va a mandar una guía de ejercicio para que trabajen después de ver el video,
en esos ejercicios, ¿verdad? Y me los manden cuando usted los termine. Entonces ahí nos vamos a quedar y eso fue todo por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a tratar de ver otra serie de mediciones como gravedad específica, que también se necesita, y para ir conociendo cómo hacemos mediciones más profundas determinando cada compuesto. Entonces ahí nos vamos a quedar y adiós.